Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al posible reemplazante o suplente de Karim Benzema en la siguiente temporada en el Real Madrid. ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque el atacante francés todavía no ha definido su futuro, tendría una oferta verdaderamente importante y millonaria sobre la mesa del fútbol árabe y como su vínculo con el equipo español acaba el próximo 30 de junio, deberá decidir qué es lo que va a hacer de su futuro. En el caso de que Benzema decida no continuar en el Real Madrid, el conjunto de la capital española deberá ir en búsqueda de un centro delantero titular que sea uno de los mejores atacantes del fútbol europeo. En caso contrario, si Benzema decide continuar y renovar su vínculo, tiene una oferta de renovación sobre la mesa, el Real Madrid va a tener que ir en búsqueda igual de un centrodelantero porque le ha faltado un suplente del francés en esta última temporada, pero a lo mejor el nombre no tiene que ser tan rutilante. Aún así, lo que es seguro es que en este periodo de fichajes el Real Madrid sí o sí va a incorporar al menos un centrodelantero. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del atacante que traería el Real Madrid en caso de tener que necesitar un delantero que sí o sí sea titular indiscutido. Y el nombre que ha surgido, como viene siendo nombrado, no solamente en este mercado de pases sino en anteriores periodos de transferencias, es nada más y nada menos que el de Harry Kane. El atacante inglés tiene 29 años y si bien es cierto que en principio no tendría tantas intenciones de salir del Tottenham, la realidad es que el conjunto de Londres hoy por hoy estaría dispuesto a venderlo en una cifra menor a la que pretendían con anterioridad. Si hablamos de pasados mercados de pases, el Tottenham llegó a pedir hasta 200 millones de euros para desprenderse del atacante que, por ejemplo, más allá de no haber tenido la mejor de las temporadas, tanto individual como colectivamente, terminó siendo el segundo máximo artillero de la última Premier League, por detrás obviamente de Erling Haaland. El Real Madrid sabe que necesitará un atacante del estilo de Kane en caso de que Benzema termine abandonando el club, y por eso mismo estaríamos hablando de que el Tottenham pediría alrededor de 100 millones de la moneda europea para contar con el futbolista en cuestión. El Real Madrid no estaría quizás dispuesto a abonar esa cifra por un jugador de 29 años. Sí lo estaría dispuesto a hacer, por ejemplo, por Jude Bellingham, mediocampista que se desempeña en el Borussia Dortmund y que es otro de los objetivos del equipo español para este mercado de pases, pero que en definitiva eso lo hablaré en otro video. Para intentar rebajar un poco el precio de Harry Kane, el Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer como piezas de intercambio o para incluirlos en la negociación tanto a Eden Hazard como también a Ferland Mendy. En caso de que el Tottenham quiera alguno de estos dos jugadores, esto podría bajar un poco esa suma de 100 millones de euros, pero hay que ver en definitiva qué es lo que quiere hacer la dirigencia del equipo de Londres. Ellos saben perfectamente, y esto les juega a favor, de que el jugador en cuestión no va a ejercer ningún tipo de presión para salir del Tottenham, que únicamente va a terminar abandonando el equipo de Inglaterra en caso de que la comisión directiva llegue a un acuerdo con nuestra institución para así finalmente transferirlo. Habrá que ver qué es lo que sucede con el mercado de pases del Tottenham para saber si Eden Hazard y Ferland Mendy serían dos futbolistas que en definitiva podrían interesar para armar la plantilla del equipo que la próxima temporada no jugaría por lo menos ninguna competición europea. Habrá que ver qué es lo que sucede con algunas circunstancias, pero en definitiva el Tottenham tendrá una temporada muchísimo más tranquila que la actual, donde alcanzó los octavos de final de la Champions League, instancia en la que quedó eliminado por el Milan. El equipo inglés sabe que en caso de vender a Kane también tendría que ir en búsqueda de un delantero importante, por lo que más allá de poder aceptar a Hazard y a Mendy, deben tener algo de dinero fresco y el único jugador de la plantilla que podría darles esa cantidad es nada más y nada menos que Harry Kane. Habrá que ver si el Real Madrid está dispuesto a abonar una cifra que estaría rondando entre los 80 y los 100 millones de euros y de esa manera sí estarían trayendo un reemplazante a la altura para ocupar el lugar de Karim Benzema.
Y para hablar del siguiente jugador no nos movemos del Tottenham, porque en caso de tener que traer un reemplazante para Benzema, y estamos hablando de un jugador que, si bien es cierto que en principio llegaría al Real Madrid para ser suplente, su polifuncionalidad en ataque, es decir, que puede jugar tanto como centrodelantero pero también por los costados, le podría dar lugar para ser titular inclusive junto al francés. Estamos hablando nada más y nada menos que de Richarlison, que es un futbolista que en el Tottenham ha sido suplente de Harry Kane y también ha sabido jugar con el atacante inglés en otros momentos. Lo positivo en el caso del brasileño es que su valor estaría rondando la mitad de lo que valdría Kane. El Tottenham estaría dispuesto en dejarlo salir por alrededor de 50 millones de euros, teniendo en cuenta que hace una temporada pagaron al Everton 58 millones de euros para incorporarlo, y venderlo por 50 haría que recuperaran gran parte de la inversión. Hay que tener en cuenta también que el nivel de Richarlison no ha sido el mejor. De hecho, en un momento hasta entró en una pelea con el ex DT del Tottenham, Antonio Conte, porque ambos creían que lo mejor era que el futbolista no estuviera en el club. En el caso de Richarlison, por una cuestión de que no jugaba lo suficiente, y por el lado de Conte porque no estaba rindiendo lo necesario en el tiempo en el cual podía demostrar todas sus condiciones. A pesar de todo esto, sabemos la clase de delantero que es el nacido en Brasil. Es un excelente atacante y que ha marcado muchísimos goles durante los últimos años jugando en la Premier League. Por eso mismo sería un buen refuerzo para el Real Madrid. Cabe destacar que obviamente la insistencia por él dependerá exclusivamente del futuro de Karim Benzema. En caso de que el francés no continúe en el club, la prioridad únicamente será Harry Kane, pero en caso de que el atacante nacido en Francia sí continúe en el Real Madrid y haya que buscar una alternativa interesante, Richarlison casi con seguridad aparecerá entre las primeras opciones. También hay que tener en cuenta que el DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue director técnico del Everton con anterioridad y lo dirigió en ese equipo en cuestión. Por eso mismo tiene muy buena referencia de Richarlison y sería uno de los grandes motivos por los cuales el atacante brasileño podría llegar al conjunto español. Ancelotti todavía no definió su continuidad en el Real Madrid. De hecho, la selección de Brasil está interesada en contratarlo y están haciendo todo lo posible para convencer al director técnico italiano, algo que por el momento no han podido lograr, por lo que se puede decir que Ancelotti, teniendo en cuenta su contrato, va a seguir en el Real Madrid, pero todavía no se puede terminar de confirmar. Pero aún así, si esto sucede, Richarlison aparecería como una de las enormes alternativas para ser uno de los refuerzos en la parte ofensiva del equipo merengue. Además, el jugador en cuestión tiene muy buena relación con los otros delanteros que hoy por hoy forman parte de la plantilla del Real Madrid. Vinicius Junior y Rodrigo comparten plantel en la selección de Brasil con Richarlison, y eso también es muy positivo porque el equipo español podría formar un tridente ofensivo exclusivamente de jugadores brasileños. Todavía no está definido lo que va a suceder ni con Richarlison, ni con Ancelotti, ni con Benzema, ni con el Real Madrid, pero el futbolista en cuestión aparece en la lista de posibles refuerzos. Y continuamos con atacantes brasileños para hablar de Roberto Firmino, aunque hay que hacer una aclaración importante. El jugador en cuestión únicamente sería refuerzo del Real Madrid para reemplazar a Benzema, no sería uno de los futbolistas indicados para jugar en el lugar del francés en caso de que éste abandonara el club para irse a Arabia Saudita. Roberto Firmino es un atacante del que ya conocemos absolutamente todas sus condiciones, pero el hecho de que haya quedado libre del Liverpool porque tanto él, que no quería continuar, y el equipo de Inglaterra, que en definitiva no quería renovarle el contrato por el mismo salario, en caso de prolongar el vínculo iba a tener que hacerlo con un contrato a la baja, esto claramente nos indica que no está en el mejor momento de su carrera. Si bien es verdad que ha tenido muchísimas lesiones que le han impedido tener continuidad, sobre todo en las últimas 2 temporadas, la realidad es que el Real Madrid necesitaría un delantero que pueda jugar
todos los partidos posibles, sobre todo teniendo en cuenta que si Benzema continúa en el equipo español, la realidad es que también cada vez va a poder jugar menos partidos, teniendo en cuenta que se va haciendo cada vez más grande. Y en caso de que Benzema no continúe en el Real Madrid, la idea, como dije anteriormente, es traer exclusivamente a Harry Kane, por lo menos en primera instancia. Después habrá que ver si no se llega a un acuerdo con el Tottenham, qué es lo que sucede. Pero de eso ya hablé anteriormente, por lo que ahora vamos a meternos exclusivamente en la posibilidad de que el Real Madrid contrate a Firmino. Si Benzema continúa en el club, aparecerán bastantes alternativas de atacantes que quizás no tengan el mejor presente, porque el objetivo en cuestión no es que vengan a ser titulares, sino que el contrato que el Real Madrid les ofrecería es de un delantero que sea suplente del atacante nacido en Francia. Por ahora lo único que ha definido Firmino es que no va a renovar su contrato con el Liverpool, que acaba el próximo 30 de junio. El equipo inglés ya lo ha despedido con honores porque más allá que en las últimas 2 temporadas no haya tenido un buen nivel a causa de las lesiones, no hay que olvidarse de todo lo que hizo el atacante brasileño en su momento. Campeón indiscutible en la UEFA Champions League en la temporada 2018-2019 y formó un tridente verdaderamente histórico para los Reds junto con el senegalés Sadio Mané y con el egipcio Mohamed Salah. Pero ahora le ha llegado la hora de salir y el Real Madrid aparece como uno de los posibles destinos. No hay que dejar de lado que también el Barcelona, rival del Real Madrid, estaría en búsqueda de contratarlo y ambos quieren tenerlo para el mismo motivo, por lo menos eso se ve en un principio. En el caso del Real Madrid, como vengo diciendo, para ser un suplente fijo de Karim Benzema, y por el lado del Barcelona para ser un suplente fijo de Robert Lewandowski. Por eso mismo es clave saber cuál va a ser la decisión de Firmino, no en relación a si va a jugar en uno de estos dos clubes, sino en qué es lo que quiere hacer él de su carrera. Si quiere ser un atacante titular, lo más probable es que no termine en un equipo verdaderamente importante. Ahora, si su idea es ser un delantero que puede ser suplente y que puede llegar a jugar algunos partidos importantes, ahí sí, no solamente el Real Madrid y el Barcelona aparecerían, pueden llegar a aparecer bastantes conjuntos italianos de los más grandes para intentar incorporarlo. En todos los casos, lo positivo es que como tiene el pase en su poder, no hay que negociar con otro club. Lo único que hay que hacer es ofrecerle un buen contrato para que lo acepte. No sabemos en definitiva cómo será la plantilla del Real Madrid de cara a la siguiente temporada. Lo que sí se sabe por los resultados obtenidos en la 2022-2023 es que el equipo tiene un buen plantel titular, pero que le falta bastante recambio en ciertos sectores del campo de juego, y uno de ellos es el del centrodelantero. Karim Benzema, cuando ha rendido correctamente, obviamente le saca diferencia al resto de los delanteros del mundo, pero cuando esto no sucede se siente bastante, y en general durante todo el año el Real Madrid no ha tenido un delantero en ese lugar que pueda suplantar a Benzema o que esté a la altura por lo menos en los partidos menos importantes. Después está claro que en los cotejos más destacados era el francés sí o sí quien iba a estar desde el arranque. Ahora en la siguiente temporada va a necesitar incorporar un delantero para completar la plantilla, y si se va el futbolista en cuestión que ha ganado el último Balón de Oro, habrá que ver si no contrata 2 atacantes, por lo que en los siguientes videos seguramente haya más novedades al respecto.